nuestra alma permanece impasible, nunca va a pasar nada por más conocimientos que te traiga de afuera la antroposofía. Esto es básico. Y en el otro extremo están personas que no conocen ciencia espiritual, pero que tienen, por razones kármicas, una predisposición y una sensibilidad que las habilita, digamos, para poder hacer esa vivencia personal. Esto es personal. Acá no hay un molde. Esto es personal. Cada uno, si nos juntáramos a ver qué opinamos o cómo es nuestra vivencia con respecto al Cristo, nos sorprenderíamos. Y todos vamos a estar hablando del mismo ser. Eso es notable. O sea, el Cristo es para toda la humanidad, pero acordate que es el que trae la posibilidad de la individuación. De que cada uno de nosotros puede ser el soberano de mí mismo. Y eso sacado desde mis propias fuerzas, no desde algo que te va a venir de afuera. Pero como el yo necesita, para establecer su verdadera esencia y su significación, necesita de relacionarse con todo lo posible, ¿cómo no se va a querer relacionar nuestro yo con tamaño acontecimiento? Nada más que nosotros estamos frenados por apetencias de nuestras almas que no son el alma consciente todavía. Queremos o satisfacer necesidades meramente, o, como el alma racional, buscar la lógica del mundo en todo lo que calce bien y no me cause molestia. Esa sería una descripción rapidísima de las dos almas. Pero nosotros ahora estamos entrando en la maduración del alma consciente, que es la que verdaderamente va a buscar la verdad. Al alma consciente lo que le interesa es la verdad. Y si te duele, lo siento. Para empezar, el ciclo anual es un organismo viviente. Esto hay que tenerlo, pero en el corazón. No es un mero transcurrir del tiempo. Nosotros estamos presos de las potencias ilusorias de los tiempos, nos dicen, ¿no?, en un mantra de la escuela, como también del espacio. ¿Sí? Y estamos posibilitados, digamos, a encarnar en ese misterio del espacio-tiempo como una unidad. Pero ¿qué pasa? Que en el transcurso de la evolución tan violentamente hacia la materia, o sea, hacia el espacio, al ser humano, a la humanidad, se le perdió el tiempo. O sea, se le perdió en su cualidad más esencial. Ritmo, proceso de venir. Y quedó como algo lineal que transcurre. Y toda la historia se cuenta así, y todo lo que es futuro es ciencia ficción, para lo cultural, ¿no es cierto? En cambio, bueno, Steiner lo dice muy expresamente, que en la época, al ocurrir el misterio del Gólgota, devino un ser espacial, dice él, y que Cristo ha traído de nuevo, usa esa expresión, el tiempo a la humanidad.
Esto está en una conferencia especialísima para nosotros los biodinamistas, porque es lo último que él dice en Dornach antes de viajar a Koblenz, a dar las 8 conferencias, ¿no?, en la Silesia. Es una conferencia de relaciones kármicas 2. O sea, él hasta llega a decir que nosotros, al perder el tiempo como tal, lo estamos perdiendo al Cristo. Es parte de la pérdida del conocimiento de Cristo que también Steiner plantea en el GA 202, en la conferencia sobre Isis. Él dice que la tragedia de la humanidad no es no tener a Cristo o haberlo perdido a Cristo, sino haber perdido el conocimiento de Cristo. Y le da mucho énfasis a eso a él siempre. En el año cristiano se produce la respiración del ser de Cristo por parte de la tierra. O sea, no es un mero hecho astronómico de relación de planetas o de relación Sol-planeta, sino que ahí hay evidentemente cualidades de ritmo, de respiración, de inspiración y expiración, ¿no?, donde el ser de Cristo arrastra. Nosotros por ejemplo ahora en invierno estamos en plena conciencia adentro, y cuando empiece la primavera nos empezamos a expandir, y en ese momento el Cristo, en esta mitad hemisférica, digamos, del sur, se va a llevar con él muchísimos seres elementales que necesitan, bueno, por empezar, claro, necesitan estar cristificados por el mismo Cristo, a ver, vamos a decirlo así, pero necesitan ir con él a traer renovación de fuerzas. O sea, la tierra como tal, como organismo vivo que es, pero moribundo, está necesitando, para poder pasar correctamente a la nueva encarnación en el futuro Júpiter, que el hombre le otorgue algo que solamente él le puede dar, y que son los pensamientos nuevos, vivificados. Si yo pienso la naturaleza en función del pasado, de lo que ya está plasmado, nos dice así: el hombre piensa cadáveres de lo divino. Esto último, por ejemplo, lo plantea justo en la noche, en la seminoche, donde a la noche le queman el veteado. Ni más ni menos, la comunión cósmica de la humanidad. Él plantea ahí gravemente cómo el ser humano tiene que otorgarle a la tierra una cualidad que solamente se la puede dar al ser humano porque es esencialmente humana. El poder transformar pensamientos que necesariamente han muerto en vivientes. Que ya de por sí, acordate, es un acto moral. O sea, yo estoy produciendo un acto en plena libertad, y en filosofía de la libertad ya está definido que la moralidad nace de los actos libres, no de la consecuencia. Si es bueno o malo, dice él ahí, ya se verá, eso es circunstancia. Pero el acto en libertad propio, ese es el acto moral. Fíjate vos lo barato, lo abundante y lo casi sin condiciones, que es lo que se nos pide. Sin embargo, cuán grave nos parece. Ahí hay un hermoso contrasentido aparente, no es un contrasentido, pero
nosotros lo tomamos como un contrasentido, porque estamos verdaderamente enamoradísimos de la materia. Nos da mucha seguridad, pero ni siquiera la comprendemos a esa materia que nos sostiene. Bueno, acordate de los mantras de la escuela dedicados a los elementos, ¿no? ¿Dónde estará la fuerza formativa, ¿no? Todo eso. Y cómo él se da cuenta que el ser humano tiene que avivarse en esto de sentirse él protagonista, porque si no, nos vemos a nosotros mismos como de afuera. No solo vemos el mundo fuera nuestro, sino que nos vemos a nosotros fuera del mundo. Ahora, la libertad está implícita en todo lo cristiano. Es el gran otorgador de la libertad, es básico, es de base. O sea, sin el ser humano libre, es imposible plasmar el cristianismo en la humanidad. Esto es lo que le está pasando a las escuelas Waldorf, que no saben qué hacer con las fiestas cristianas y se están quedando peligrosamente festejando estaciones. Que por un lado no está mal, pero nos estamos quedando más de 2000 años atrás, un poco atrasados. Y claro, la antroposofía no viene a eso. La antroposofía nos propone generar nuevas fiestas cristianas, inclusive. Acordate que la antroposofía reivindica las 7 fiestas cristianas que en el año en realidad no son solamente esas 7 fiestas, porque no hay un solo día en el año que sea no cristiano, ¿no? Sino que también están las épocas. Ahora estamos justo terminando en esta semana los días de Juan. Y comienza una época del año muy hermosa que son 10 semanas muy largas, que es el camino del hombre, se llama, en la liturgia de la comunidad de cristianos, que nos conduce a Micael. Uno puede hacer una vivencia materialista del año. Transcurre el tiempo. Y punto. Y de ahí no pasa. Y se cumplen años, y se cumplen aniversarios. Pero otra cosa es vivenciar el año cristiano. Y ya ahí, ya uno puede encontrar en ese ciclo anual con las fiestas cristianas y todo, que además no solo las fiestas, sino que hay épocas entre las fiestas que son importantísimas. Hoy, por ejemplo, estamos en el tercer día de los 3 de Pentecostés, es la actuación del Espíritu sería. Son 3 días, porque está relacionado mucho con la actividad del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero en general hay épocas muy, muy importantes en el año cristiano y uno puede hacer una vivencia espiritual del ciclo anual, que por supuesto requiere, y ahora me voy a hacer eco de una frase textual casi de Steiner. Él dice que a la humanidad actual no se le perdió el Cristo. Lo que se le ha perdido es el conocimiento de Cristo. Y lo reitera, y lo demuestra, y lo desarrolla. O sea, nosotros ahora tenemos que rescatar por primera vez en la historia de la humanidad, va a ser así, el conocimiento consciente del Cristo. Comenzando por la comprensión desde la razón. El poder pensar como lógico algo que hasta hace nada y hasta hoy mismo y va a seguir en la confusión, ¿no? Esto de la milagrería,
Y entonces se confunde. O sea, al Cristo se lo coloca en un pedestal de ícono sagrado, o sea, de símbolo sagrado, no de realidad espiritual en mí. Porque el Cristo pertenece a la entidad humana. No es que esté por fuera del hombre, pertenece. Porque ese es otro de los inconvenientes. Al Cristo se lo ve como algo que ya ocurrió, como algo que quedó paralizado ahí en un pasado petrificado, pero en realidad el Cristo es más es una fuerza de futuro. Y la manifestación va a ser siempre distinta. Ahora le toca al Cristo en lo etérico. Esta es una de las revelaciones más fundamentales de Steiner, ¿no? Y las almas que quieren nacer se tienen que encontrar con una humanidad que está ocupada de este tema. Porque las almas que están naciendo, que una de las últimas etapas que transponen antes de llegar a la encarnación es precisamente tener una vivencia directa del acontecimiento del Gólgota. Esta en la piedra fundamental sería el sexto día, digamos, de ejercitación, ¿no? Cada día Steiner da un pequeño verso, ¿no?, para trabajarlo. Y ellos se tienen que encontrar en lo posible con una humanidad ocupada con esto, no con el tema resuelto, porque ese no es la meta. Acá nunca hablamos de metas, esto es un proceso, ¿no? Y Steiner esto incluso lo detectó. Él en un ciclo del año 19 habla de cómo los niños, dice, comparado con 8 años atrás, fíjate el tipo es Steiner, venía investigando para darse cuenta de la diferencia, ¿no? Dice, están naciendo con un rostro melancólico, producto de, ¿qué pasa antes de nacer? Hay un entrecruzamiento con las almas que están dejando la tierra. Dice, y en ese momento se produce, para el que viene a encarnar, una visión sobrecogedora de qué manera, de qué, digamos, impregnadas de qué materialismo se están yendo las almas de la tierra. Y les entra como una especie de descorazonamiento para concretar la encarnación. Yo creo que nosotros tenemos que ayudar mucho a ese proceso, porque Steiner prometió de que iba a ocurrir una oleada de encarnaciones en estos años, ¿no? Almas, como él ya las llama, micaélicas, que ya traen o una experiencia cercanísima. Incluso él habla de la encarnación de antropósofos que convivieron con él ahora, pero también, y mucho más, almas que han estado allá antes del siglo XV, XIV, XIII, en los mundos espirituales, en la escuela suprasensible, ¿no? Nuestra escuela acá en la Tierra es hija, o digamos derivación de la verdadera escuela de Micael, que es suprasensible. Nosotros estamos en la parte llamada volitiva de la Tierra. El norte es donde predominan los continentes, la solidez, es la parte cefálica. Es lo pasado, es la actividad del Padre, sería. Nosotros estamos en la parte de la actividad del Espíritu, habiendo intermediado el Hijo. O sea, nosotros tenemos que construir fiestas cristianas que ya no dependan de lo estacional. Nuevas, que tampoco es divorciarse de esto,
Pues para esto es muy interesante trabajar con el calendario del alma, que es realmente una hazaña de Steiner, lo que ha hecho ahí. Yo recién me estoy dando cuenta a esta altura, y eso que lo vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo, de lo que hay ahí de oculto todavía, que ni me doy cuenta de todo lo que hay, para sobre todo establecer en nuestra alma esa convivencia de que lo estacional existe, pero que además somos universales. Y en esto ayuda mucho la imagen de que la Tierra misma es un ser que expira e inspira. Y no solo eso, sino que hay una actividad arcangélica cuádruple, Rafael, Uriel, Micael, Gabriel, que son complementarios. No hay pensamiento de Pascua sin pensamiento de Micael. No hay pensamiento de San Juan sin pensamiento de Navidad. O sea, son complementarios. Entonces, todo este trabajo no es una antroposofía sino que en la misma antroposofía ya están dadas las pistas para que el ser humano pueda empezar a hacer este trabajo, donde se va a requerir además un gran trabajo social. Las nuevas fiestas cristianas van a tener que ser producto de un gran trabajo social. Y son los núcleos donde se pretende poner antroposofía en el mundo, los convocados a eso: escuelas, ramas, grupos de estudio, centros médicos, los agricultores, las granjas biodinámicas. Esos son los lugares, y ahí estamos muy dormidos. Me preocupa ver que se pretende separar la antroposofía, por ejemplo, de la pedagogía Waldorf o de la biodinámica. Y hay una especie de no comprensión a fondo de lo que está en juego, que por eso sucede. La antroposofía, uno tarda muchísimo en poder definirla para uno, ¿no? Definirla a fondo. Yo todavía no lo pude lograr. Entonces, ¿qué hay ahí? Y en lugar de comprometernos a llegar hasta donde podemos, por una razón casi de comodidad, la dejamos de lado. Y esto es un peligro que yo estoy viendo, y lo digo siempre, lo advierto, de no separar. De al contrario, si hay problemas es porque todavía falta antroposofía. Si una escuela tiene problemas es porque le falta antroposofía. No solo se trabaja, sino que se trabaja años. Y cuando nace una escuela Waldorf, porque la escuela, ¿quién la obliga a ser Waldorf a una escuela? Nadie. Yo he estado más de una vez en grupos de formación que le he dicho: escúchenme, no se hagan rollo, no se hagan Waldorf, y solucionan todo el problema. En el sentido que darle libertad, al contrario, parece libre, y no solo parece libre y no lo es, sino que es la que le va a garantizar la libertad al niño cuando sea adulto. O sea, hay cosas muy grosas que están relacionadas directamente con lo cristiano. ¿Por qué? Porque proviene de los fundamentos más preciosos de la antroposofía. Y ahí está la confusión. O sea, yo quiero hacer antroposofía a la carta, con el menú y el hijo. Esto sí, esto no.
sin postre, con vino. Y todo proviene de lo que ya dijimos en otro carril de la conversación, que es cómo la cultura ha perdido el conocimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros hablamos culturalmente de este tema, hablamos desde el no conocer, desquicio hacemos. Por eso la respuesta es categórica, claro que hay que trabajar años. ¿Y quién? ¿Con qué hay que trabajar? Con antroposofía. La antroposofía es la portadora de no una creencia, porque el miedo a pertenecer a algo, digamos, dogmático o relacionado con una religión de cultos solamente, eso no está en el verdadero cristianismo. Eso está precisamente en las corrientes que se quedaron en lo confesional. Yo siempre, cuando trabajo así en algún grupo de maestros, una de las primeras cosas que les planteo es quiénes son los portadores de la idea. Si es que normalmente no se lo habían planteado casi nunca eso. ¿Cómo de la idea? Sí, de la idea de la escuela. Porque tiene que haber un núcleo portador de la idea, no para obligar a nadie, porque eso también ahí es donde se tiene que hacer ese trabajo permanente, largo, sin metas, sin metas, digamos, con plazo, ¿no? No, ese trabajo de sostener la idea de la escuela. A ver, ¿por qué Steiner en la piedra fundamental de la primera escuela, no la piedra fundamental de la sociedad antroposófica, sino la que le da a la primera escuela en su fundación, en su último párrafo lo menciona a Cristo? Por si hubiera dudas, todavía lo menciona a Cristo. O sea, el cristianismo no pertenece a un cúmulo de creencias o de no creencias. El Cristo es parte del ser humano como fuerza crística. ¿Con qué se mete? Se mete con lo más alto que nosotros tenemos, ese arquetipo de nuestro yo. Esto no es joda. Ahora, si yo no conozco esto, ni siquiera soy responsable de con esto hacer un desquicio. Fíjate vos, si yo no conozco que algo es un delito, hasta puedo ser absuelto de ese delito que cometí. Y acá con más razón. Ahora, estos grupos de personas que, y por suerte, o sea, yo no estoy ahora bajo ningún punto de vista diciendo que no debe ocurrir, al contrario, debe ocurrir y cada vez con más frecuencia, que pretenden una educación distinta para el niño, suele ocurrir que se quedan en una media agua, o sea, sin ir a fondo. Esto no quiere decir que haya que hacer proselitismo de cristianismo en los padres. Al contrario, la escuela Waldorf no es un lugar donde se enseñe cristianismo. Se está aplicando un método basado en la antroposofía que es portadora del cristianismo, que son dos cosas distintas, pero esto hay que saberlo. Y esto sí lo tendrían que saber los padres para que después actúen en plena libertad. Y de acá vienen muchas confusiones, porque a los padres no se les dijo en su momento oportuno esto que acabo de decir yo malamente ahora y muy breve. Esto requiere
el momento de la admisión de las familias nuevas es un momento sagrado, verdaderamente es casi un ritual. Resulta que van dos padres a prestarle su propio hijo a personas que se acaban de conocer a lo mejor, y lo hacemos llenando un formulario. Por favor. Entonces, desde ahí ya se está cometiendo una omisión. Después, cada padre, esto se le presentó ya a Steiner como problema en la primera escuela. Al poquito tiempo ya le vinieron a plantear, mire, doctor, ahí hay un budista que no está de acuerdo a que se le dé clases de espiritualismo. No, pero no, esto no, porque se había dado una conferencia, no me acuerdo cómo fue la anécdota, y él inmediatamente contesta, no es ningún problema, que el budista venga a la escuela con su, digamos, mentor religioso o él mismo a dar una conferencia sobre budismo. Y así con el sufismo y con todo lo que pueda haber de, digamos, de diversidad. La escuela Waldorf propone la diversidad. La propone. Sería catastrófico que en una escuela Waldorf solamente haya familias antropósofas. Dios me libre, eso no debe ocurrir, al contrario. Y si estamos dando una sensación de sectarismo es porque en parte lo estamos practicando. No es que solamente nos vean equivocadamente de afuera. Y acá hay que ser muy explícito. O sea, no quedarse en que está todo sobreentendido. Entonces, cuando llega una fiesta cristiana, voy al punto ahora, el maestro no sabe qué hacer. Esto me pasó ahora con San Juan, con varias escuelas que, claro, porque el problema no se soluciona cuando viene San Juan y preguntarse, uy, ¿qué hacemos con San Juan? Si ya no nos preguntamos antes qué hacemos con el año cristiano. Nosotros tenemos que tener en claro qué estamos haciendo con el año cristiano, como ser viviente, a ver, con sus órganos, con sus épocas que serían como el sistema glandular que interconecta, en fin, vos podés hacer toda la analogía que quieras con el ser humano, pero eso es un organismo viviente. Y entonces nos quedamos con festejar el valor, por ejemplo, en el caso de Micael, que algunos lo hacen en cualquier otra época del año, o de la luz en San Juan, y nos quedamos con lo estacional. Ni nos acordamos de las fiestas que no se festejan normalmente en los cambios de estación y que son fundamentales. Y bueno, es un panorama muy rengo, donde requiere, vuelvo a tu pregunta, gran trabajo grupal y libre. Porque ahí está, a ver, esto que parece una exigencia, justo pretende todo lo contrario, pero uno podría, vamos a admitir que un maestro nuevo que cae a una escuela Waldorf se sienta conminado o exigido a hacer tal cosa. En realidad, él se tiene que hacer las preguntas internas. ¿Por qué estoy yo acá? ¿Qué vine a hacer en esta comunidad de personas y de familias? Sé bien lo que se pretende desde la idea de lo que es la pedagogía Waldorf. Lo conozco a fondo para poder después tomar una decisión. Ya ves, no son preguntas simples.
Pero tienen que estar promocionadas esas preguntas, no hechas de antemano, porque cada uno después se la va a hacer en su momento y a su manera. Pero sí, los papás Waldorf, que a su vez conocen la antroposofía, y esto es muy interesante también en todo este panorama, tienen mucho para hacer. Yo, en lo personal, soy un acérrimo partidario de las conversaciones personales. Y no hay que juntarse, sí, si te juntás a tomar una merienda o un almuerzo, también se puede, pero no es el ámbito. ¿Sabes cuál es el ámbito? Cuando van a retirar los chicos en la salida de la escuela, no cuando lo van a dejar porque ahí están todos apurados. Lo van a retirar, donde empiezan a hablar de fútbol, de alguna tontera, y, y ahí tendrían que aprovechar esos 5 o 10 minutos que siempre llegan antes, y a veces no, para decir, che, ¿y vos por qué estás acá? ¿Mm? O sea, conversar sobre el por qué nos encontramos en la puerta de una escuela que está fundamentada en el cristianismo y no lo sabe. ¿Qué pasa? ¿Qué misterio hay ahí? Esto es grandioso porque solamente les pasa a las escuelas Waldorf. Una escuela católica, todos saben, hasta los chicos saben, porque al chico no hay que darle antroposofía, ya lo sabemos nosotros, de paso lo digo, ¿no? Pero en una escuela adventista o católica, todos saben. Ah, no, la escuela Waldorf no. La escuela Waldorf lo mantiene como en un secretón, ¿no? Ahí medio ocultito, pero esto depende gravemente y grandemente de esto que pasa en ese núcleo portador de la idea. Porque ese núcleo portador de la idea a su alrededor tiene los demás maestros y ahí tiene que trabajar grandemente. Y esto se va expandiendo. ¿A dónde está la piel de una escuela Waldorf? Es toda la cultura, la sociedad. Si el destino de la pedagogía Waldorf es no fundar más escuelas, es hacerse cotidiana, hacerse rutina, hacerse obvia, pero sí, va a llegar, ¿eh?